Hola, estimados estudiantes ahí de la materia de hermenéutica. Eh, Vamos a comenzar a avanzar en esta materia ya y con los fundamentos de la clase 3 básicamente. Eh, Cerramos la importancia de las traducciones bíblicas por la búsqueda justamente de los originales. ¿Y qué tiene que ver esto con la hermenéutica? Lo vamos a tratar un poquito en el día de hoy. Eh, y también vamos a conversar un poco al respecto de los fundamentos de esta propuesta, ¿no? De lo que sería la interpretación bíblica, la cual sin duda alguna es muy importante para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, para todas nuestras vidas. Así que vamos a comenzar en el día de hoy con esto y les agradezco ahí su tiempo y como siempre su comprensión. Eh, Vamos a comenzar eh, achicándome en primer lugar. Probablemente no deseen ver mi rostro, evidentemente, en su mayoría, y sin embargo es lo que tocó, ¿no? Bien, vamos a hablar acerca de los fundamentos de la hermenéutica y, y justamente cómo estos de alguna u otra manera se desarrollan y van generando cierto impacto en nuestra vida, en nuestra forma de interpretar el texto bíblico, el cual sin duda alguna termina siendo, estoy acomodando un poquito, aquí, no, vaya, ahí sí. Este escritorio tiene cajones, no me deja moverme un poco más. Denme un segundito. Parece que ahí sí estoy un poco más centrado. Eh, entonces, como les mencionaba, respecto de la importancia, ¿no?, de la hermenéutica y estos fundamentos ya que terminan siendo relevantes para la interpretación propiamente tal. Así que vamos a ir avanzando un poco y ahí vamos a ir explicando ciertos conceptos y ciertas cuestiones interpretativas que terminan siendo y que terminarán siendo relevantes para cada uno de ustedes. Bien, lo que vamos a compartir hoy día son básicamente temas claves, situaciones importantes, como las definiciones, las metas, el tema de la palabra de Dios, palabra de hombres, por ejemplo, también, algo que ya hemos conversado, un poco de esta dualidad. Ojo, insisto con eso, ¿no? Hace un tiempo atrás preguntaba Christian, si no me equivoco, o Christopher, acerca de que le complicaba el tema del dualismo. Y es cierto, a mí también me complica. Y por lo tanto no lo trato como dualismo, sino como una dualidad. Palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios y es palabra de hombres también, al mismo tiempo. Entonces, esta dualidad es imposible dividirla. Es imposible incluso decir, lo que dice aquí es palabra de Dios y lo que dice aquí es palabra de hombre. ¿Se entiende? De hecho, eso ocurre un poco incluso con distintas uniones. Por ejemplo, la revelación, digamos, Dios encarnado, por ejemplo, ¿no?, en Cristo, la división de las dos naturalezas, por ejemplo. Más que una división, cuando se comporta Jesús como hombre, cuando se comporta como Dios. O sea, es una cuestión que no solo imposible de resolver, sino que esa pregunta fue tratada hace siglos atrás y por lo tanto es imposible dividir las dos naturalezas del Redentor en ese momento. Y por lo tanto no son propuestas dualísticas que se oponen, sino que son propuestas de una dualidad, ¿sí? Y de la misma manera como el matrimonio, ¿sí? La Biblia dice que son un ser, pero seguimos siendo hombre y mujer, dos seres aparte, ¿no?, pero uno. Entonces eso yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, que no es dualismo, palabra de Dios y palabra de hombre, sino que es básicamente una dualidad. Por otra parte está esto, ¿qué es lo que es entonces la hermenéutica y cuál sería la diferencia entre la exégesis, ¿no?, cómo éstas se alinean y de qué se trata cada una de ellas? Bueno, básicamente tres principios reformados
y finalmente algunos presupuestos hermenéuticos que creo yo que son importantes a tener en cuenta a la hora de interpretar cualquier texto bíblico, ¿sí? Vamos a seguir entonces avanzando con la presentación. Muy bien. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es básicamente, por una cuestión, por una definición prácticamente griega, como casi todas las definiciones, ¿verdad? Antropología o cosas por el estilo, geología y así. Entonces, de acuerdo a la mitología griega, Hermes es el dios mensajero de las fronteras, es el mensajero también de los viajeros que cruzan, ¿no? Que traen mensajes entre los pastores, los oradores, es el mensajero también del ingenio, del comercio y también de la astucia de los ladrones y de los mentirosos también. Y en la mitología romana, ¿sí? Si hay una mezcla entre estos dos elementos, el nombre de este dios era Mercurio, ¿no? Y Mercurio tenía la misión de transmitir e interpretar la voluntad de los dioses, ¿no? Hacerla entendible para los presentes, ¿no? Para los seres humanos. Así que básicamente de ahí proviene el tema y el nombre de esta materia, que es hermenéutica. Pero, ¿qué es la hermenéutica, no? La hermenéutica es la ciencia de la interpretación, ¿ya? Su definición básica, digamos, y clásica, tiene que ver con eso. La ciencia, porque se aplican metodologías, porque hay estudios de por medio, porque hay doctores que se especializan en la investigación para poder desarrollarla mejor, algunos elementos que sacar, que agregar, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, la hermenéutica es una ciencia y es un área de la ciencia de la teología que se dedica básicamente a la interpretación. Ahora, una definición un poquito más amplia sería que hermenéutica es la ciencia que estudia y define principios y métodos para interpretar el sentido o significado de un determinado autor u obra, ¿ya? No necesariamente bíblico. Es evidente que la hermenéutica sacra, para buscar el sentido, el significado de un autor, de una obra, y en este caso sería la Biblia, ¿no? Así que básicamente, ¿qué es lo que hace la hermenéutica más que aprender a interpretar la Biblia? Es reconocer los principios y los métodos que existen para interpretarla. Y eso termina siendo fundamental a la hora de poder desarrollar el trabajo exegético o el trabajo hermenéutico en general. Porque hay una cuestión que es básica. Todos nosotros interpretamos absolutamente todas las cosas. Todos nosotros somos hermenéuticas en mayor o menor medida. ¿Qué quiero decir incluso con esto? Es que siempre hay cuestiones que se vienen a nuestra mente cuando nosotros interpretamos cosas, ¿no? Si usted probablemente, yo no sé si ha visto esa típica imagen de la perspectiva, ¿no? Que hay que conocer las cosas en distintas perspectivas. Si usted lo mira así, probablemente piense que yo, no sé, desde lejos le estoy levantando el dedo a alguien, ¿no? Algo, por así, el dedo del medio, ¿no? Sin embargo, estoy haciendo la afirmación de tres elementos. Entonces ahí nosotros veríamos esa actitud y quedaríamos impactados por lo que está sucediendo. Sin embargo, aquí es crucial justamente ver y entender cuáles son los principios, las metodologías ante lo cual se determina si fueron tres los dedos o uno solo. No tanto la motivación. Por otra parte, cuando nosotros hablamos de iglesia, si yo pongo en internet fácilmente iglesia, probablemente a mi mente lo primero que aparezca, aunque tengamos el concepto de que más que un templo, va a estar ese concepto ahí de nuestra iglesia. Vamos a ir a la iglesia, ¿no?
vamos a la iglesia, nosotros hablamos de esa manera muchas veces el domingo, más que una reunión obviamente de hermanos, pero sin embargo es también parte de la reunión con nuestros hermanos. Así que nosotros creo yo que debemos aprender justamente eh, que nosotros interpretamos todas las cosas y que es imposible venir y decir, no, ¿sabes qué? Yo leo la Biblia nomás y porque eso es lo más sano para el momento de interpretar. eh, y el Señor nos va entregando revelación. Eh, de hecho, el que el Señor nos vaya entregando revelación, eso justamente es una forma de interpretar la Biblia ya. Así es que, como les estaba explicando, de alguna u otra forma todos nosotros somos intérpretes y ninguno podemos escapar, no solo de interpretar la Biblia, sino que de interpretar todas las cosas. Eh, el tema es cómo lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, cómo interpretamos ciertas palabras, cómo interpretamos ciertas frases y la metodología que apuntamos es de alguna forma lo más importante, ¿no? Y que eso necesita ser revisado evidentemente por cada uno de nosotros constantemente por lo menos. Ahora, ¿cuál sería la meta de la misma hermenéutica? La meta sería justamente, eh, déjenme ahí, la meta sería justamente captar el significado llano del texto y explicar hasta donde sea posible el significado original del texto, del mismo debiese decir ahí, para que suene más. Ahí Hernán me va a corregir. Pero es justamente esa la meta, captar el significado, ¿sí? Explicar y entregar de alguna forma el significado original del texto. Ahora, ¿por qué habíamos hecho tanto énfasis en el elemento de las traducciones y de las buenas traducciones también? Y esto tiene que ver básicamente porque eh, eh, el tema de las traducciones buscan de alguna u otra forma estar más cerca del original, y eso podría generar un cierto tipo de ayuda, ¿no? En este sentido, donde su meta es justamente encontrar el significado original del texto. Entonces, nosotros mientras más nos acerquemos a documentos antiguos también y mejores manuscritos de alguna u otra forma, por decirlo de alguna u otra manera, nos vamos a encontrar justamente que va a ser posible estar más cerca del significado original del texto. Ahora, una cosa que es fundamental en la hermenéutica es que la importancia no es la originalidad en la interpretación, sino que una buena interpretación hace que el texto tenga sentido, de hecho. Y probablemente la interpretación más básica eh, es la mejor. Eso suele ocurrir. No es algo que haya mucho que inventar o cosas por el estilo. Las mejores interpretaciones son las más simples. eh, Son las más simples de captar, de hecho. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? Eh, Cuando nosotros leemos algo fácil, parece que nos llama la atención, como que no está tan bien. Si leemos y captamos el sentido, pero de verdad en la hermenéutica generalmente funciona al revés. Cuando nosotros vemos ahí la simplicidad, vemos la hermosura en aquello, entonces nosotros entendemos que, que buen test, eh, en- hablando de interpretación, hace que el texto tenga sentido, ¿sí? Si uno quisiese generar algún tipo de evaluación al respecto. Ahora hay que insistir en esto. Eh, me esforcé ahí para que se viera muy bien toda la diapositiva y a cada rato se interrumpe mi cara ahí. eh, y entonces ahí quise mostrar un poco al respecto.
eh, es en esta dualidad en autoría, ¿ya? Dentro de lo que sería lo principal, en la hermenéutica es el reconocimiento de esto, porque la Biblia como es texto, un texto humano también, un texto de Dios al mismo tiempo, cada género entonces debe analizarse de distinta manera, según sus reglas especiales, gramaticales, ¿verdad? Y también según sus reglas generales para aplicar la mayoría de las formas distintas que tiene el texto bíblico. Entonces, debemos reconocer esa dualidad en la autoría y también reconocer justamente que no es solo palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Pero hay que entender una cosa, que la palabra de Dios para nosotros fue antes palabra de Dios para ellos. Y eso es clave. No podemos entender otra cosa distinta a la que entendieron los primeros oyentes de la palabra del Señor. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, que, que lo que entendieron de buenas a primeras, porque hay algo que hay que entender, o sea, ellos no necesitaron las herramientas hermenéuticas para comprender las cosas hoy día. Es como que yo enviase un correo en el día de hoy y se leyera 500 años después, pero el que me leyó el correo hoy día lo entendió porque hablé de conceptos culturales, por ejemplo, y un montón de situaciones. Entonces eso es importante. Así que la palabra de Dios para nosotros fue antes palabra de Dios para ellos. Ahora, ¿cómo logramos comprender que palabra de Dios para nosotros fue antes palabra de Dios para ellos? O cómo llegamos al significado del texto. Aquí es importante entender que hay dos preguntas claves, por lo menos, ¿ya? Y es qué quiso decir el escritor bíblico a los primeros destinatarios. Es una pregunta que el hermeneuta, el intérprete, el exégeta, debe hacerse. ¿Qué quiso decir el texto bíblico para ellos? Lo que podría llamarse el mensaje para la época. Así yo le llamo, de hecho. El mensaje para la época. Pero la hermenéutica también busca responder qué nos dice ese mismo texto y autor a nosotros hoy en día, en el siglo XXI. Ese sería el mensaje para nuestra época. Pero entre medio podríamos agregar otra pregunta. ¿Qué dice ese texto o autor a todas las épocas? Eh, Esa es una buena pregunta, me parece a mí. Eh, por otra parte, es importante que esto se logra necesariamente a través de la contextualización, en donde estas preguntas es clave responderlo en la hermenéutica, situando el texto dentro de su contexto, ambiente histórico, ambiente social, ambiente literario, ambiente cultural, etcétera, para terminar descubriendo el sentido que el autor quiso dar, evidentemente, a sus primeros oyentes. Eh, Así que eso es importante y es clave, digamos, mencionarlo. ¿Sí? ¿Qué quiso decir el escritor bíblico a los primeros destinatarios? ¿Qué quiere decir el autor bíblico a nosotros hoy día? Y para eso se logra solo a través de la contextualización, entendiendo el ambiente, el contexto y descubriendo de alguna manera lo que quiso decir entonces para ellos. Uno de los grandes desafíos, creo yo, es que ha sucedido estos últimos años tiene que ver necesariamente con la creencia del dispensacionalismo, ¿no? Que básicamente es importante entender si los 1000 años, si los primeros oyentes creyeron que los 1000 años eran
365 multiplicado por 1000. Eso yo creo que es un gran desafío ahí, poder vislumbrar. Y entonces, ¿cuál sería la distinción y la diferencia que podría ser importante cuando hablamos de hermenéutica y exégesis? ¿Ya? ¿Cuál sería la diferencia? La cosa básica es, y lo central, es que la hermenéutica intenta descubrir y explicar el significado original del texto. Y la exégesis aplica los principios y las reglas dictadas por la hermenéutica. Disculpen ese dictador ahí por la hermenéutica. Y reglas dictadas por la hermenéutica. ¿Sí? La exégesis es una cuestión de aplicación en donde uno incluso va a los lenguajes originales, a los sentidos básicos, para intentar explicar, interpretar, describir, y la exégesis aplicando, ¿no? Todos estos principios que fueron dados. Por lo tanto, la hermenéutica da los principios y las normas de interpretación, cuál sería ese reglaje, ¿no? Y la exégesis es quien la aplica esa norma o cómo se aplican esas normas, lo cual termina siendo muy importante por lo demás, sin duda alguna. Hay tres elementos que son importantes dentro de la hermenéutica, algo que generalmente no se escribe, por ejemplo. Voy a presentar la neumática, ¿no? Voy a presentar ahora la heurística. Voy a presentar la proforística. No sirve. Que son elementos, por eso los pongo ahí, que son elementos de trabajo que no son tan notorios, ¿ya? Están ahí por como una sombra, pero en realidad el objeto y la forma está ahí dándose por sentada, ¿ya? Eh, ¿Qué quiero decir? Es que justamente nosotros trabajamos en la hermenéutica, en interpretar el texto bíblico, trabajamos estos tres elementos, pero no necesariamente se divide en esos tres elementos, ¿ya? Pero sí los utiliza constantemente. Eso es importante, ¿ya? Ahora, ¿qué es la neumática? La neumática tiene que ver básicamente con las palabras, ¿ya? Es el significado y sentido de las palabras. Es que el significado y sentido de las palabras no son lo mismo, aunque el significado sea absoluto, por ejemplo. Nosotros, ¿qué quiero decir? Lo explico. Nosotros estamos viendo un fondo blanco, ¿sí? Usted y yo vemos un fondo blanco. O crema, bueno, lo que sea. Pero imaginemos que es blanco, así, blanco, blanco, blanco. Yo le puedo decir a usted que el auto que va en esa dirección es un auto blanco. Usted entiende entonces que yo busco y que le estoy hablando acerca de un auto de color blanco, de manera inmediata. Pero yo le puedo decir que ese auto es el blanco al cual le va a caer una bomba, por ejemplo. Ese es el blanco. Y ahí el sentido cambia, pero el significado sigue siendo el mismo. ¿De qué manera? En que el blanco siguió siendo en su mente interpretado como el color. Y si yo no le doy otro contexto y yo le hablo simplemente de un blanco o de blanco, usted va a pensar justamente en el color, ¿ya? Y eso es importante. Por ejemplo, casa. Casa es distinto también a hogar. Sin embargo, cuando la gente dice mi casa es muy importante, se está refiriendo justamente a su hogar, no necesariamente a su estructura física. Pero si yo hablo de casa, la casa tiene un significado, una casa,
una construcción, ¿sí? Muros, puertas, techo, ventanas, ¿no? Pero puede tener distintos sentidos. Por lo tanto, muchas veces dentro de la hermenéutica, si bien es cierto, es importante averiguar y conocer el significado de las palabras, es importante entender el contexto en el que está la palabra para poder aplicar el sentido. Muchas veces yo he leído textos en donde hay interpretaciones que no necesariamente están erradas, pero que sí abusan de alguna manera del significado de la palabra. Pero la palabra tiene un contexto. Y ese contexto es muy importante porque ese es el contexto que le da sentido y que genera una propuesta final, obviamente al texto bíblico. Por ejemplo, el texto de Romanos que nos dice: no sigáis los deseos de la carne. Carne, usted y yo sabemos lo que significa carne, pero carne proviene del griego de una palabra que es sarx. Sarx no necesariamente nos habla de la carne como el cuerpo, pero ese podría ser un sentido. Pero en este caso, no sigáis los deseos de la carne, no tiene que ver con el deseo sexual, naturalmente, sino que tiene que ver justamente que no sigáis a la carne, al deseo pecaminoso, ¿no? A la vieja naturaleza. Y es por eso que a veces el tema hermenéutico, en la traducción también, y en el quehacer teológico, termina siendo muy importante, entendiendo y haciendo un trabajo neumático, ¿ya? Que es un trabajo que generalmente se da por sentado, pero que siempre se hace en cualquier exégesis, trabajo hermenéutico. Usted hace siempre un trabajo de neumática, buscando incluso las palabras claves de cada texto, su significado, por ejemplo, ¿ya? Tenemos también la heurística. ¿Qué es la heurística? La heurística es los principios y las normas que nosotros estamos aplicando para interpretar ese texto en particular. Si yo interpreto una carta paulina, yo la carta paulina no la puedo interpretar como como una narración de hechos históricos, porque no son una carta, son un correo, ¿sí? No puedo venir, por ejemplo, y decir: en esta carta está llena de doctrina. No, la carta no está llena de doctrina. La carta tiene una propuesta activa de poder conmover el corazón, de poder guiarlo, generar cambios, ¿no? Generar ciertas propuestas. Aunque contenga doctrina, su base no es la doctrina. Por lo tanto, de las cartas no podemos andar buscando doctrina tras doctrina, porque ese no es el objetivo. Aunque la tenga, no estoy negando de dónde podemos sacar doctrina, ¿no? Hace un año atrás una alumna me preguntó: pero pastor, ¿de dónde nosotros podemos sacar doctrina? La doctrina está en la Biblia. Si la pregunta está si es necesario andar buscando la doctrina cada rato, ¿no? O necesariamente buscar ser moldeados por la palabra de Dios a través de elementos doctrinarios también, que están plasmados en la Escritura, ¿no? Pero esto es muy importante, porque muchas veces se buscan principios muy potentes, muy tajantes, y los cuales a veces la Biblia no nos quiere, la cual a veces la Biblia no nos quiere señalar, ¿no? Eh, entonces, en este caso, la heurística se encarga de cuáles son los principios y las normas de la interpretación. Y la proforística tiene que ver con proponer las fórmulas y la exposición de las verdades que fueron descubiertas a través del trabajo hermenéutico. Y esto no necesariamente es la homilética, que es el arte de exponer, ¿verdad?, de explayarse y de predicar, sino que es básicamente transmitir la idea del texto en una exposición para las personas, ¿no? Y eso es muy importante. Y aquí llegamos
a cuáles serían de alguna manera los principios reformados de interpretación bíblica. Estos principios de interpretación básicamente tomaríamos tres. Eh, el primero, cuando hablo de principios, son elementos que se aplican, ¿verdad? A todo texto bíblico independiente de su gramática y de su historia, etcétera, ¿no? Y aquí este principio es justamente la analogía de la fe. ¿Cuál sería la analogía de la fe? Una de las propuestas del movimiento reformado fue justamente las 5 solas. Y eso significó hablar justamente acerca de la sola escritura, de la sola gracia, la sola fide, sola ideo gloria. Uno de ellos es la sola escritura. Esta termina siendo una regla hermenéutica para la reforma, para las iglesias protestantes también, y es que nos genera un dicho en latín muy elemental, la sacra scriptura sui interpres. Esto es que la escritura debe interpretar a la escritura. La Biblia es su propia y su mejor intérprete. ¿Esto qué quiere decir? Que la Biblia no nos presenta lugares antagónicos en el que los textos de alguna forma se peleen entre sí o no coincidan. Todo lo contrario. Creemos a través de la sola escritura que esta es una unidad y la cual ella termina siendo nuestra regla de fe y práctica, ¿no? La sola escritura básicamente es eso. La Biblia es nuestra regla de fe y nuestra regla de práctica, de vida. Por lo tanto, aquí este principio es justamente en que la escritura se interpreta a través de la escritura. Muchas veces la idea es que muchas veces se plantea de esta manera, los pasajes más oscuros son aclarados o interpretados a través de pasajes más claros. Cuando hay dificultades, generalmente aparecen pasajes que son más claros que ayudan a interpretar ese texto. ¿Ya? Y eso nos muestra de alguna manera la unidad de la escritura. Y eso termina siendo importante porque generar interpretaciones que estén erradas a la escritura nos enseña o nos enseñaría que nosotros le estamos añadiendo al texto bíblico algo que el texto no quiere decir. Entonces, este principio se basa también y se fundamenta justamente en que la Biblia es palabra de Dios inspirada, ¿no? Que es algo que ya vimos, sin embargo vamos a volver a compartir. Y eso hace que cuando nosotros hablamos de la inspiración de la Biblia, eso hace que creamos que la Biblia es consistente y es coherente por sí misma. ¿Sí? Eso porque obviamente proviene del carácter de Dios y entonces creemos que no puede contradecirse Dios a sí mismo y cualquier contradicción de alguna manera sería prácticamente como que el Espíritu Santo se está contradiciendo entre sí. Y eso traería obviamente conflicto no solo con la escritura, sino que también entraría en conflicto con el espíritu que inspiró esa escritura, que es evidentemente el Espíritu de Dios. Así que esto es muy importante, que la escritura no puede entrar en conflicto consigo misma, ¿no? El segundo principio es que la Biblia debe interpretarse de acuerdo a su sentido literal o al sensus literalis. Esto al tener esta naturaleza dual, hay que ver una naturaleza, digamos, o el punto de vista es que debe verse como literatura. Por lo tanto, el texto debe ser interpretado de acuerdo a las normas y a las reglas gramaticales
ni a las reglas normales, obviamente, de la gramática. Sintaxis, contexto. Por otra parte, es importante destacar que el que se inspira por el Espíritu Santo, eso no significa que las palabras, las letras son transformadas, por ejemplo, a frases mágicas. Eh, entonces, eso termina siendo algo también crucial e importante, que quiero decir con frases mágicas. Eh, qué sé yo, por ejemplo, eh, que tener confianza en el Señor, que todo va a salir bien, cuando a veces las cosas no salen bien y está muy bien tener confianza en el Señor, ¿no? El Señor las transforma, las usa para bien. Eh, y todas las cosas nos ayudan a bien, pero eso no significa que las cosas sean buenas en sí mismas, ¿no? Entonces, eh, y por otra parte, un nombre propio, por ejemplo, es un nombre propio, un verbo sigue siendo un verbo, las preguntas no son exclamaciones, las narraciones históricas tampoco son alegorías, y esas cosas son muy importantes tenerlas en cuenta, ¿no? David y Goliat no es la historia de yo y los grandes problemas, por ejemplo. No, una correcta interpretación no nos diría en absoluto eso, ¿ya? Y otro principio es la interpretación histórico-gramatical, no histórico-crítico, porque el histórico-crítico sería entrar a criticar el texto bíblico, y básicamente la histórico-gramatical enfoca su atención no solamente en las formas de la literatura, sino en la construcción gramatical y el contexto histórico en el que se escriben las escrituras, ¿sí? Hay una cuestión que también se llama el Sitzen-Leben, y eso tiene que ver con el momento histórico en el que está sucediendo esa situación. Conocer en ese momento determinado la Palestina del siglo I, en donde Jesús le está hablando, ¿no? Culturalmente a la gente de su cultura, de su momento, de su época al respecto. Y eso termina siendo algo muy importante. Es respetar incluso que la poesía tiene una estructura, pero que a veces esa poesía dentro de su estructura tiene una historia por detrás del poeta, ¿no? Como Salmo capítulo 3, por ejemplo, ¿no? Que nos habla entre cuando Absalón se levanta contra el rey David y el rey David sale de Jerusalén, y existe esa guerra civil ahí en Israel en ese momento determinado. Entonces, para explicar mejor el Salmo capítulo 3, nosotros debiésemos necesariamente reconocer la historia que hay por detrás de esta relación entre Absalón y David, y de esa manera poder generar una correcta interpretación del Salmo. A veces es necesario ir a otro tipo de fuentes, por ejemplo, históricas, para comprender de mejor manera el mensaje, ¿no? Entonces, eso termina siendo algo crucial e importante. Es por eso que hoy se valora bastante el tema de los estudiosos del Segundo Templo, ¿no? Eso es algo que es muy importante, que uno pueda echar una miradita, eh, conocer el momento y la época, el contexto cultural que está sucediendo, los pueblos alrededor, cuáles son los dioses de ellos, ¿no? Y cosas por el estilo. Eso termina siendo algo crucial y muy importante a mi modo de ver. Bien, vamos a avanzar, a continuar, para hablar un poco acerca de los presupuestos ahora, ¿sí? Estos tres principios anteriores, quiero insistir que prácticamente pueden aplicarse a todo texto bíblico, eh, y que van a ser los principios guías de alguna manera en la propuesta de interpretación de la Biblia. Y eso es sin duda algo muy importante. Y ahora hay algo que es muy importante también destacar, y es cuáles son los presupuestos de la hermenéutica, porque son varios. Todos nosotros llegamos al texto bíblico con nuestras ideas, con nuestras presuposiciones, con nuestra cultura por detrás, por ejemplo.
Y eso es algo que es importante llegar y destacar. Uno de estos presupuestos, el número uno, voy a mencionar 4 básicamente, es el presupuesto de la inspiración. ¿Ya? Esto me parece a mí que es muy importante que nosotros lo podamos captar, eh, justamente porque termina enseñándonos al respecto y, y termina aceptando cosas que podrían afectar el concepto de inspiración. Perdón, el concepto, o más que el concepto, podrían terminar afectando eh, la interpretación. Y eso puede ser algo muy complejo, ¿ya? Pero los presupuestos afectan obviamente todo tipo de cosas. Ahora, ¿cómo salir de nuestra cultura? Yo creo que es imposible, evidentemente. Pero aquí les quiero presentar por lo menos esta alternativa. Dice la Confesión de Westminster en el capítulo 1, dice, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de providencia manifiestan bondad, sabiduría y poder de Dios de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación, por lo que le agradó a Dios en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y además para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, malicia de Satanás y del mundo. Le agradó dejar esa revelación por escrito, por todo lo cual las santas escrituras son muy necesarias, y por lo tanto más cuanto han cesado ya los modos anteriores, por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Lo habíamos mencionado antes, hoy vamos a hacer una pincelada de esto y lo voy a transmitir de una manera, entre comillas, bastante más rápida. ¿Sí? Pero es importante este concepto. En este presupuesto que estoy compartiendo aquí con ustedes, nosotros nos encontramos con que debemos reconocer la influencia. ¿Cuál influencia? La influencia sobrenatural del Espíritu Santo. La inspiración bíblica es eso, ¿sí? Hay una influencia sobrenatural del Espíritu Santo que éste ejerce sobre los autores y por lo tanto sus escritos reciben veracidad divina y constituyen una regla suficiente e infalible de fe y práctica, ¿no? Eso yo lo tomo y lo doy por sentado en este momento, porque es algo que hemos compartido y algo también que el texto Revelación Bíblica de Clark Pinnock va a ir ayudando a entender este concepto de inspiración. Por otra parte, en este mismo presupuesto de inspiración nosotros nos encontramos con el significado total. Esto incluye que la investigación de documentos, la recolección de hechos, el arreglo de material, la selección de las palabras, todo eso está dentro de la inspiración, no todos los actos, sino que lo que queda ahí está dentro de la inspiración de la Biblia. Por lo tanto, el apóstol Pablo, cuando citó poemas de poetas paganos, lo que él hace, más que una estrategia de alguna manera, es que no es que ese poema esté inspirado y por lo tanto lo sale a buscar, sino que es la utilización de Pablo respecto de ese poema, cómo está plasmado ahí en el texto bíblico. Y eso genera justamente que creemos en un significado total, en la intención de lo que quedó ahí del autor, que termina siendo muy importante en el momento de lo que sería la definición de la inspiración bíblica. Por otra parte, está la inspiración verbal. Esto no es aceptar, lo pongo así porque es más fácil de entender. La inspiración verbal es justamente rechazar la inspiración parcial. ¿Qué quiero decir con esto? A través de un ejemplo en que para algunos solo los pensamientos fueron inspirados
y no las palabras, o solo los asuntos de fe, incluso para algunos solo las palabras de Jesús, o para algunos las palabras de Jesús son más importantes, por ejemplo, que para el apóstol, que las palabras del apóstol Pablo, que los salmos, que el Antiguo Testamento. ¿Sí? Hubo un espacio de tiempo determinado en que esto se fue ganando un espacio grande y terminó poniendo de alguna manera las palabras de Jesús en color rojo en un momento determinado. Hoy se hace prácticamente por cultura, porque eso también se vende y cosas por el estilo. Pero ahí en algunos ha generado cierta confusión en que yo he tenido hermanos de la iglesia que una vez me preguntaron, pastor, es más importante las palabras de Jesús porque están en rojo que lo demás, ¿verdad? Entonces, que los 10 mandamientos, por ejemplo, no es real. Eh, entonces, el tema de la inspiración verbal es justamente que nosotros creemos que las palabras que están ahí puestas son importantes. Por eso que yo hablaba al comienzo del significado de las palabras. ¿No? No es solamente la intención o el mensaje lo importante, sino que también las palabras, ¿ya? Y es por eso que respetamos de alguna manera el texto bíblico y lo interpretamos, no es solamente que nosotros queremos hablar acerca de los pensamientos del autor, porque básicamente ese pensamiento nosotros no lo tenemos en pleno, no lo conocemos en plenitud. Nosotros lo que conocemos como objeto para ser estudiado es justamente el texto escrito, ¿no? Y a ese nosotros nos referimos justamente como palabra de Dios, ¿ya? Por otra parte, otro presupuesto es, eh, es al tiro. Es la unidad y la diversidad que nosotros nos encontramos en la escritura. Hay una diversidad y unidad en el sentido de que hay un texto unificado, ¿no? Y que es interdependiente. ¿Y por qué es interdependiente entre sí? Es que nosotros podemos decir que la Biblia se interpreta a través de la misma Biblia, ¿no? Y por lo tanto, cada texto, cada párrafo, cada versículo le sirve a un organismo total y único. Y eso es fundamental. Tiene una unidad orgánica en medio de que además es orgánica porque tiene vida, ¿no? Es distinta en sí, con distintos géneros, con distintas propuestas de escritura, como dice alguien, etcétera, etcétera, ¿no? Espero ser la última vez que diga algo más. Y por otro lado está la diversidad también orgánica, y es que cada autor puso el sello propio, ¿no? Diferencias vamos a encontrar entre Isaías, Jeremías, entre contemporáneos como Pablo y Juan. Y eso va a ser fascinante también, porque cada autor le puso de su cosecha al texto bíblico y al decir que le puso de su cosecha, no estoy diciendo necesariamente que no puso la palabra del Señor ahí, al contrario. Creo que en esa cosecha está la palabra del Señor en lo que quedó ahí impreso, ¿no? Y publicado. Publíquese, certifíquese y conózcase ya, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos encontramos en esta diversidad con distintos vocabularios, estilos, con distinto carácter también, porque además el texto no solamente nos habla del carácter de Dios como el autor propio y final, sino que también nos habla del carácter del escritor, ¿no? Y eso termina siendo fundamental. Por otra parte está el significado, ya en esta unidad y diversidad. Y esto es el reconocimiento de un significado, pero con distintas aplicaciones. Los textos bíblicos no puede ser que para mí signifique tal cosa, eh, eh, que no sé, que por ejemplo, no engañar o no cometer adulterio para mí signifique, es que yo no pueda acostarme con otras mujeres con las cuales mi esposa me dé permiso. O sea, eso es adulterio, aquí en la quebrada la G, igual, aunque la esposa a uno le dé permiso, ¿no? Eso es adulterio, eso es infidelidad. Entonces, eh, pero para otro puede decir, no, el adulterio es justamente, y existe el pecado cuando la esposa no está de acuerdo. Y eso no es real.
pasa con los elementos de la homosexualidad y otras cosas. Entonces, ese es el reconocimiento de un significado y distintas aplicaciones, me parece a mí. Sin embargo, la Biblia nos presenta ahí un significado, y eso es crucial. Y es por eso que nosotros podemos investigar la Biblia y aplicarle lógica incluso, y de esa manera poder disfrutar de su significado. ¿Por qué no decirlo, no? Disfrutar de ese rico significado que nos va presentando la escritura. Por otra parte, está como número 3 el estilo de las escrituras, como parte de los presupuestos. ¿Qué quiero decir? Que básicamente el texto bíblico es simple, ¿sí? Hay una simplicidad de estilo. La forma de escribir, tanto en hebreo como en griego, es simple. Por ejemplo, en el hebreo son solo dos géneros. Dos géneros me refiero a masculino y femenino, ¿no? En griego son tres, el neutro. Y eso nos ayuda justamente a definir ciertas cosas. El tema del neutro era aplicado, por ejemplo, para la casa, para un árbol, cosas por el estilo, pero para hombre y mujer se trata justamente de dos géneros. El hebreo tiene dos tiempos verbales. Y así, ¿no? La Biblia tiene una simplicidad en su estilo, y eso generalmente, obviamente, a mi gusto ayuda un montón. Por otra parte, tiene un estilo vivo, ¿no? En que el estilo es justamente que representa verdades abstractas, pero en formas concretas, ¿no? La Biblia personifica la naturaleza, por ejemplo. Hizo rugir los mares, ¿no? Los mares no rugen. Y justamente, ¿por qué? Porque la concepción es ver a la creación dotada de vida, de belleza, ¿no? Entonces, eso es importantísimo justamente para entenderlo como presupuesto. Es un presupuesto ahí muy hermoso, en donde sus narraciones pintan una historia que no está completa, ¿no? Sino que incluso la narración siempre es un proceso de cumplimiento, y eso nosotros lo encontramos con los evangelios, y de una manera mucho más notoria con el libro de Hechos, que no termina. Yo no soy necesariamente de la idea de que termina porque la iglesia tiene que continuar esa historia, ¿no? Sino que también creo que además de eso era el estilo de escribir de Lucas, ¿no? Y me parece que esto es un proceso justamente de cumplimiento, en el que incluso muchas de las cosas que nos habla acerca de la historia aparecen como que se están cumpliendo ahora ya en el presente. Ahora, este estilo tiene un lenguaje figurado, justamente porque es difícil describir las cosas espirituales en un lenguaje literal. O sea, se presenta esa dificultad, y esa dificultad debe estar en la mente de quien está interpretando el texto bíblico de manera constante. Por ejemplo, Dios, cuando puso su mano para que Moisés no le viera y le viera solamente la espalda, por ejemplo. Entonces, que Dios tiene manos, tiene pies, pues la Biblia nos enseña que Dios es espíritu, ¿no? Entonces eso es importantísimo, me parece a mí, que nosotros podamos ahí darle una vuelta cuando reflexionamos un poco respecto del estilo de la escritura. Y por otra parte, está el paralelismo, ¿verdad?, en poesía, que es un estilo que se nos presenta y que es importante conocer, reconocer y disfrutar también cuando hablamos de la poesía. Y por último, el presupuesto ahí número 4 es la posición, en realidad iba a poner del exégeta o intérprete, pero también es claro hablar de la posición exegética del intérprete. ¿Cuál es la relación que tiene el intérprete con el texto bíblico? O sea, la propuesta de la reforma, en la reforma, es que cada uno de nosotros, como siervos de Dios, podemos interpretar las escrituras. Eso no significa que le interpretemos a nuestro gusto, ¿sí? Sino que al contrario, o sea, la libre interpretación no es libertad de interpretación. Y eso tenemos que tenerlo claro. O sea,
Soy libre para interpretar, pero no tengo libertad en su interpretación. Es por eso que hermenéutica nos habla de los principios. Así que cada individuo interpreta el texto por sí mismo, o debe hacerlo a través de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que ustedes, el exégeta, tiene con el texto? Y eso también se debe evaluar. Por ejemplo, cuando nosotros leemos a algún autor, conocer algo de ese autor nos puede ayudar un montón para la relación que nosotros tengamos con el texto bíblico. Por otra parte está la actitud del intérprete. Llega al texto bíblico con un elemento devocional, o llega al texto bíblico porque quiere saber más de lo que creen los cristianos, por ejemplo. Eso también va a ir moldeando la manera de interpretar las escrituras, ¿no? Otra cosa que afecta, obviamente, son los presupuestos a través de la cultura. Cuando nosotros interpretamos, por ejemplo, esta idea de la mujer en la casa, que debe hacer las cosas en la casa y que es el mandato divino, es no entender justamente la cultura en el Antiguo Testamento, sino que es aplicar una interpretación a partir de la historia de la revolución industrial, en donde básicamente el hombre comenzó a salir de la casa para trabajar en otro lugar, en donde se sale del mundo agrónomo, ¿no? O del mundo campesino a trabajar en la ciudad, en el movimiento de las fábricas y ese tipo de cosas. Y entonces vuelve y ahí que la casa debe estar preparadita y qué sé yo. Pero de alguna u otra forma, previo a eso, el hombre y la mujer generaban ciertos trabajos en casa, perdón, no necesariamente en casa, pero trabajos divididos, o sea, el que la mujer vaya a buscar agua al pozo, ese es un trabajo. Eh, Uno puede venir y decir no es remunerado, claro, pero es para vivir, o sea, si el hombre trabajaba la tierra, lo hacía para vivir, para comer, para alimentarse. Aquí la mujer también lo hacía para alimentarse, no solo ella, sino que también a su marido. Entonces hay una cuestión mucho más comunitaria, mucho más hermosa incluso, de cómo encontrar la cultura o encantarnos un poco en la cultura antigua, pero también entender que nuestras interpretaciones están permeadas por la cultura en la cual nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra de las cosas es que a Jesús lo presentaron en el templo. Ay, ¿cómo se presenta? Hola, yo soy Gerardo Vázquez. Así uno se presenta, soy licenciado en teología, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace la gente con los niños? Viene a la iglesia y dice, mire, este es Benjamín, lo presento aquí a la iglesia, se lo presento al Señor, como que el Señor no lo conociera, por ejemplo. Se lo presento a la iglesia, mírenlo, ya la gente ya lo conoció por Facebook, ¿no? Lo presentó y entonces hizo una oración bien bonita. Eso es una interpretación bastante cultural respecto de lo que es la presentación de los niños, ¿no? No porque Jesús fue presentado en el templo, por ejemplo. Pero Jesús no fue presentado en esa idea que la gente tiene hoy día. Jesús fue presentado cumpliendo las costumbres y las leyes del Antiguo Testamento, en donde el hijo mayor, el primogénito, era presentado, ¿sí? Eso está narrado ahí en el libro de Éxodo, si no me equivoco, capítulo 28. Eh, esa costumbre de la presentación. Y por otra parte también la motivación del exégeta, del intérprete, creo que es importantísima y es crucial. O sea, si usted está ganando, está intentando ganar una batalla, por ejemplo, con un intérprete, con otra persona, ¿sí? Está peleando con un arminiano, con un testigo de Jehová, yo creo que todo eso moldean las posiciones y las maneras en las cuales se interpretan las escrituras. Cuando yo voy a la escritura intentando contestar preguntas cruciales de la vida, por ejemplo. Eh, entonces eso es importante, que nosotros lo tengamos en claridad y que de alguna manera pueda ser importante para usted y para mí.
sea, la Biblia en qué momento se termina tornando simplemente un objeto para buscar la batalla y no conocer al Señor. Entonces esos presupuestos yo creo que son de alguna manera importantes, y estos presupuestos son los que sin duda, junto con los principios hermenéuticos presentados en esta clase, van a seguir guiándonos de aquí en adelante con la materia y con las herramientas para interpretar la Biblia. Que el Señor les bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Les recuerdo que va a ir posterior a esto, voy a subir la clase 5 y después la clase 4, la clase 5, método y principio hermenéutico de interpretación de evangelios. En la clase 5, historia de la interpretación bíblica, ¿no? Así que es un gran abrazo, que el Señor le bendiga por montones. Hasta la próxima. Chao, chao.